Bien, pues buenas tardes, estamos ya aquí en la transmisión semanal, hoy un poquito retrasados, hubo ahí unos contratiempos en la carretera, atribuibles a mí, ¿verdad? Porque el maestro, como siempre, puntual y demás, y las instalaciones también, muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar sobre otro tema interesantísimo para los tlaxcaltecas, que es la revolución aquí en la ciudad de Tlaxcala. Esto es de los años 1911 a 1915, maestro. Pues Sí, muchas gracias. Hoy un programa más después de este sí. terrorífico embotellamiento en el cual nos Sí, encontrábamos. Gracias, bueno, maestro, por estar. Adelante, maestro. muy buenas tardes. Bueno, pues el tema va a ser sobre la ciudad de Tlaxcala durante la revolución, sobre todo en el periodo de 1911 a 1915. Es un tema que poco se ha trabajado. Ahorita para esta parte lo vamos a centrar más en la fase maderista. Y bueno, vamos a iniciar con un documento que fue el cuaderno de mapas del Cabildo del Ayuntamiento de la ciudad de Tlaxcala. Este documento ya fue publicado, ¿verdad?, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y bueno, aquí nos trae precisamente lo que sería la traza de la ciudad. ¿Cómo era la ciudad, cómo se llama, de la ciudad de Tlaxcala? Recordemos que la ciudad se fundó en el paraje conocido como Chalchihuapan en el siglo XVI. Y desde aquella fecha la ciudad de Tlaxcala delimitó su traza urbana, que hasta la actualidad perdura, ¿verdad? Claro que la expansión se ha generado más que todo en los límites de la ciudad, pero la traza la sigue conservando. Y bueno, es un tema que se debe de trabajar, ¿no? Cómo fue cambiando la ciudad, porque también las ciudades van modificándose a través del tiempo en cuanto a su traza urbana, en cuanto a los espacios de sociabilización y bueno, obviamente también de la población, ¿no? Y en estos espacios de sociabilización, como pueden ser las plazas, pues ahí transcurre la vida cotidiana de la gente, ¿no? Las autoridades de la ciudad de Tlaxcala levantaron un censo de las casas que había en la ciudad de 1819, que es el documento que me remonto más antiguo, que está en el Fondo Colonia del Archivo General del Estado. Y bueno, ¿cuáles eran las calles principales? Tenemos que eran la calle Real, que partía de la Plaza Central, la calle de San Diego, la calle de la Amargura, la calzada de Puebla, la calle del Señor del Vecino, la calle de Tlaxixca, calle del Alguacil Mayor, de la Soledad, de los Dolores, calle de los Pintores, de Uriza, la plaza de la parroquia, las espaldas del Palacio, la calle del Chapitel, la calle San Nicolás, y las plazuelas eran la plazuela principal de San Francisco, la de la parroquia y San Nicolás. Aquí tenemos en el mapa del cuaderno del ayuntamiento cómo está precisamente las trazas, ¿verdad? No se aprecia mucho el nombre de las calles, pero si lo vemos, la conformación de la ciudad, pues desde la época colonial se delineó en esta traza, ¿verdad? Y bueno, su expansión ha sido a las orillas, ¿verdad? Hacia Ocotlán, hacia la Loma, y bueno, también hacia San Juan Totolac actualmente. ¿Ok? Este, ahí está. Entonces, bueno, ahora, ¿qué pasaba en el periodo de 1800, finales de la época del Prosperato? Bueno, una de las fuentes que nos permite entender cómo era la ciudad era los testimonios de los viajeros, sobre todo hacia finales de 1899. Existe el registro de dos viajeros, uno de ellos fue Manuel Corente, que visita la ciudad de Tlaxcala en 1899. Para llegar, pues tuvo que tomar una estación del ferrocarril de Puebla, lo dejó en Santana Chautempan,
y de ahí tomó el tranvía tirado por niñitas. ¿Qué dice? Pues él recuerda, o lo que nos registra, ¿verdad?, en sus memorias, es que la ciudad era muy tranquila. La gente, pues realmente podía transitar por las calles rectas, no había muchos comercios, y los talleres donde se trabajaba, bueno, pues seguían sus actividades cotidianas, ¿no? Pero había muy poca gente, la calle muy tranquila, eso fue lo primero que le llamó la atención, y que en los árboles en el zócalo, pues sí, habían pocos niños que jugaban en la plaza principal, dice. Anota que la mayoría de los habitantes, bueno, portaban sombreros grandes y zarapes. Las mujeres bordaban en las entradas de los aguanes y en las ventanas. Y había muy poco movimiento, eso es lo que les llamó la atención. Además que en ese momento, pues el gobernador Próspero Caguanzi favorecía el establecimiento en la ciudad de ¿cómo se llama?, de la industrialización, bueno, en el estado, más que en la ciudad, en el estado, ¿no? Y bueno, y aunque mencionaba que las calles de la ciudad eran rectas, a él no le llamaba mucho la atención. Recordemos que es una percepción de los viajeros de aquel momento a finales del siglo XIX, ¿no? Y que muchas veces pues tienen un concepto muy diferente. Nos dice que la iglesia parroquial, la de San José, estaba unida a un patio que él lo describe como sucio y pedregoso, carente de atractivo, y que bueno, estaba muy oscuro el templo, ¿no? También nos señala que pues en aquel momento la capilla real, lo que hoy es fue el Palacio de Justicia, pues estaba completamente arruinada, ¿no? Y ennegrecida por señales de que hubo un incendio en este edificio. Recordemos que la Capilla Real, o que es el Palacio de Justicia, pues en su momento sí fue la Capilla Real, y esta se derrumba en el siglo XVIII debido precisamente a que en el terreno en que se encontraba pues era muy húmedo, y con las inundaciones y todo esto provocó que se cayera la bóveda. Desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, mediados del XVIII, pues la capilla quedó destruida. Nunca se pudo volver a levantar y edificar este edificio, ¿no? Pues bien, entonces lo que describe, sí, también fue al santuario de Ocotlán, y bueno, también dice que el santuario pues estaba pues en silencio, ¿verdad? Había oscuridad, porque pues no era, en la hora que él fue, no era hora de culto. Y bueno, también nos describe la llegada de ¿cómo se llama?, al cementerio, que también lo que le llamó la atención fue las lápidas olvidadas, ¿no?, y con fechas muy antiguas del cementerio de Ocotlán. El segundo testimonio nos va a pertenece a Adolfo Dolleros. Él visita ya en Tlaxcala en 1910, ya justo antes de que estallara la Revolución Maderista, ¿no? El viajero nos dice que la capital de Tlaxcala contaba con 2.813 habitantes y era la más pequeña del país. Ya tenía un museo. Él visitó el convento de San Francisco y la iglesia de Ocotlán. Resaltó, ¿verdad?, el carisma que tenía Próspero Caguanzi entre la población de la ciudad, ¿no? Y ya mencionaba los primeros disturbios que se presentaban en la provincia, y sobre todo en la capital. Entonces, como vemos, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí también es una litografía tomada del gran cuadro histórico de Tlaxcala, de Pedro Larrey Cordero. El original se encuentra en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala, y hace algunas décadas se publicó un facsimil de este cuadro, entonces donde apreciamos pues, cómo era la traza de la ciudad, la plaza de toros, el convento de San Francisco, ¿verdad?, la parroquia, la plaza, ¿no? Entonces volvemos a ver
que prácticamente conserva su trazo original y claro, la expansión contemporánea es, ¿cómo se llama? A las orillas. Bien, ¿qué pasaba a finales del Prosperato? ¿Cómo era la gente? ¿Cómo vivían los ciudadanos? Tenemos un testimonio de que uno de los personajes que era muy estimado en Tlaxcala era el señor Jesús Viña, que se casó con doña Ocotlán, procrearon 4 hijos, Enrique, María, Altagracia y Manuela. Era una de las familias más acaudaladas. Sus terrenos los tenía atrás de las iglesias de San José. Entonces, a partir de San José hacia el río, eran terrenos de labor. Ahí tenía alfalfares. Don Jesús Viña, pues tenía 2 peones que lo ayudaban para cortar la alfalfa y venderla en la ciudad y en comunidades aledañas. Como era pues acaudalado, prestaba dinero a rédito. Él, de la familia Viñas, vivía en lo que ahora es en la esquina del Portal Grande, donde ahora es sede de un banco comercial. Y bueno, se rumoraba ya en aquella época que la riqueza que obtuvo la familia Viñas fue por lo siguiente. Un día, don Jesús contrató unos albañiles para pedir que derribaran unas paredes viejas de la casa y construyeran una habitación. Al tirar las paredes, encontraron un tesoro, 3 o 4 barriles. Los albañiles inmediatamente avisaron a don Jesús Viña sobre el hallazgo. Los despide y luego con su esposa pues trasladan ¿cómo se llama? Los barriles a su casa y con el contenido, ¿no? Que eran ¿cómo se llama? Centenarios. La casa, como vuelvo a repetir, ahora es la sede de un banco. En esta casa, en la época colonial, antes de Jesús Viña, ¿verdad? En la época colonial, pues perteneció a lo que fue el cronista Diego Muñoz Camargo. Entonces, esas eran una de las leyendas que circulaban en aquel momento, en 1910. También tenemos relatos de cómo era la actitud del gobernador Próspero Caguanzi y cómo era su aspecto de su vida cotidiana. Próspero Caguanzi siempre se levantaba todos los días a las 2 o 3 de la madrugada para contestar la correspondencia que tenía. Luego desayunaba a las 5 de la mañana y se dirigía a Palacio de Gobierno para realizar sus actividades. A mediodía dejaba las actividades de la oficina e iba a su casa situada en la calle Xicoténcal. Después de comer, salía a caminar y se dirigía a otra de sus propiedades conocida como La Huerta, terreno ubicado en la calle Cuautla, junto al convento de San Francisco. Ahí acostumbraba a tomar una siesta, sentado, de acuerdo al relato de don Andrés Angulo, bajo la sombra de los árboles. En este predio, en La Huerta, había unos manantiales, una pequeña alberca y unos lavaderos. A este sitio acudía la gente de la ciudad, sobre todo las señoras, que mediante el pago de una cuartilla de maíz y 5 centavos podían entrar a esta zona y lavar su ropa. Y los jóvenes también iban a bañarse, ¿no? Entonces, las damas que iban a la huerta, pues trataban de granjearse la confianza del gobernador para poder continuar utilizando los lavaderos. En este terreno también tenía su hortaliza, en donde sembraba maíz y calabazas. El terreno lo cuidaba el soldado Sabino Clapapael, y bueno, en algún momento pues le avisó a la esposa de don Próspero, doña Simona, que pues las señoras a veces se llevaban las calabazas, ¿no?
la fruta que había en la huerta, y bueno, y que platicaban con el gobernador. El asunto fue que la señora Simona pues ordena al peón que cierre la huerta, ya no dejen entrar, y también le dice a Próspero que ya no permita la entrada a la gente, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hace Caguanzi, pues acepta, ¿cómo se llama? La sugerencia de su esposa, pero al peón lo manda a trabajar, al rancho de Tlapancalco como castigo, ¿no? Y ya no podían entrar a la huerta. Otra anécdota también que nos señala cómo era la vida cotidiana del gobernador Próspero, pues nos dice que un día estaba tomando una siesta debajo de un árbol, precisamente en la huerta. Cuando él se despierta, pues observa que en su brazo tenía una víbora que se le enrolló y le dijo a su peón, mira Miguel lo que tengo en el brazo. Ya el peón pues le ayudó a quitar a la víbora y la quitó y la aventó. Entonces, pero también se corría la leyenda de que en esta zona, en el predio de la huerta, había tesoros de la época de la Reforma, ¿sí? Que ahí estaban escondidos. De hecho, uno de los amigos de don Próspero, don Quino Antonio Ramírez, pues le dice que por qué no sacaba el tesoro que estaba en esta zona, y que habían sido enterrados por los bandoleros Luis Perales de Zacatelco, y que los desenterrara. Sin embargo, Caguanzi se negó a, ¿cómo se llama?, a desenterrarlo, a seguir el consejo de su amigo, y cuando ya estalla la revolución, pues abandona estas casas. También, pues se iba él incluso también sembraba en su rancho, en el rancho de Tlapancalco. También nos mencionan las fuentes que muchas veces se le veía el temprano en la mañana con los instrumentos de labranza para, ¿cómo se llama?, cultivar su campo. Ahora bien, eso es en cuanto a algunos aspectos de la vida cotidiana de algunos personajes. ¿Qué pasa en 1910, cuando estalla la revolución? Pues la ciudad era una ciudad muy tranquila. Realmente, cuando surgen los clubes antireeleccionistas, estos básicamente se van a ubicar en las comunidades al sur del estado, en el centro, pero no en la ciudad de Tlaxcala, y aunque se distribuía propaganda maderista en la ciudad de Tlaxcala, esta era ¿cómo se llama? Se distribuía de manera secreta, ¿no? No era tan abierto. Entonces, pues realmente era algo muy tranquilo, porque cuando estalla la revolución en noviembre de 1910, los primeros combates van a estar en la zona de la Malinci, básicamente aquí en Tlaxcala, en Tlaxco, ¿verdad? Y en la zona sur, Zacatelco. Tlaxcala, como en el convento de San Francisco estaban las tropas federales, tenían el armamento, pues era muy difícil que la guerrilla avanzara hacia la ciudad. Sin embargo, a finales de mayo de 1911, con la firma de los tratados de Ciudad Juárez, es cuando la guerrilla empieza a avanzar. Van a surgir muchos grupos y jefes guerrilleros. Los más famosos pues, fue el primero de Juan Comaxi en San Bernardino Contla, el de Gabriel M. Hernández en Tlaxco, el de Isidro Ortiz en Zacatelco, Carmen Vélez en San Pablo del Monte, Porfirio Bonilla entonces en Tezcalac, y Benigno Centeno en Tepetitla. Estos operaban de manera independiente y a veces se unían para incursionar en las comunidades más grandes del estado. Aquí vamos a mencionar cuáles serán los principales actores. Aquí tenemos una foto de la generala Carmen Vélez Priego.
La fotografía está resguardada en el Museo de Antropología e Historia de Tlaxcala, dentro del Fondo Andrés Angulo. Doña Carmen Vélez no fue originaria de Tlaxcala, ella nació en Puebla, pero sus padres eran dueños de la hacienda Guadalupe Chateluico en San Pablo del Monte. Don Eladio, que era el papá de doña Carmita Vélez, apoyaba al movimiento maderista, ¿no? Y entonces en algunas ocasiones, pues él le proporcionaba dinero a los primeros insurgentes en Tlaxcala, que fue Juan Comaxi. Bien, pues Carmen Vélez se alza en San Pablo del Monte, en Hacienda, y forma su estado mayor. Él ya tenía una tropa de 300 hombres. La mayoría pues eran sus trabajadores y también formó su propio estado mayor y combatió. Se unió a las tropas de Juan Comaxin y cuando muere fusilado en febrero de 1911, pues ella se va a incorporar con otros jefes de la zona, ¿no? Ese sería Carmen Vélez y tenemos al coronel Benigno Centeno, que él trabajó, él operó en la zona de Tepeticla. Él es pastor metodista, ¿verdad? También él no es originario de Tlaxcala, pero llega a Tepeticla porque era pastor y ahí es pastor protestante y está a cargo de la doctrina de la comunidad. Se alza en armas, también con un contingente numeroso, y dentro de los relatos que señala don Andrés Angulo, pues se consigna que no nada más doña Carmen Vélez fue la principal revolucionaria, ¿no? Mujer, dama, sino que hubo otras cabecillas que también, damas, llegaron, en este caso a Tepeticla y quemaron los archivos. No se menciona el nombre de la otra revolucionaria que estaba en esta zona, pero sí se tiene ese registro. Bueno, ¿qué pasa después? Pues los revolucionarios van a llegar a Tlaxcala, van a avanzar, van a sitiar la ciudad y Próspero Caguanzi, ¿verdad? Próspero Caguanzi, pues va a solicitar, va a crear una comisión de personajes de la ciudad muy, muy allegados para que fueran a negociar con los revolucionarios y evitar que la ciudad de Tlaxcala fuera tomada por sangre y fuego. Entre los, ¿cómo se llama? Entre los miembros que estaban en la comisión se encontraba Pedro Lía, un personaje muy importante en Tlaxcala dentro de la administración. Estaba también Pedro Lira. Y fueron al cuartel de los maderistas que se encontraban en Panopla. Junto con otros personajes, ¿verdad? Entablan un diálogo con las tropas de Benigno Centeno, que en ese momento lo encabezaban el coronel Eduardo Reyes. Como no se llegó en un primer acuerdo, esta comisión regresa a la ciudad de Tlaxcala para comunicarle a Próspero Caguanzi lo que acontecía. Próspero Caguanzi le da las órdenes de que lleguen a una negociación y por su parte Eduardo Reyes también recibe orden de Benigno Centeno de que si no hay un acuerdo con la comisión de gobierno, apresara a los integrantes de esta comisión. Finalmente se llega al acuerdo de que no se tome a la ciudad a sangre y fuego, que iba a renunciar Caguanzi y que dejaban la ciudad libre para que entrara el ejército maderista. Para esto, don Eduardo Reyes ya tenía un plan en caso de que se negaran a entregar la plaza. ¿Cuál era ese plan? Pues había dicho que los que conocían más la ciudad, la topografía, las entradas, los caminos, pues entraran a la ciudad vestidos de civil y llevaran bombas para ¿cómo se llama?
para aventarlas a las casas, ¿no? Eso no fue necesario porque se acordó finalmente que se entregara la ciudad, se aceptó la renuncia de Caguanzi y luego Victorio Meneses, que era parte de la tropa, y dos compañeros más, el teniente Armando Escobar y Ascensión Minero, con caballos fueron montados a caballo, fueron a Palacio a entregar un pliego diciéndole que exigían la entrega de la plaza. Cuando esto sucedió, don Próspero estaba en Chautempan, ¿verdad? Con el primer cuerpo de rurales y reciben la noticia de que habían llegado los emisarios de Eduardo Reyes. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues informa al presidente interino, Francisco Los de la Barra, y al doctor Francisco Gómez sobre el hecho y recibe ir a esperar indicaciones. Por otra parte, la caballería que lo acompañaba regresó de Santana Chautempan a la ciudad por Ocotlán, ya con orden de defender la ciudad por si los maderistas iniciaban la toma. Bien, entonces los militares que estaban en ese momento estaban resguardando la ciudad, Antonio Machorro, uno de ellos, pues organizó a los soldados para prevenir un posible ataque y los colocó en la línea de tiradores. Esto no fue necesario porque, ¿cómo se llama? Porque aunque las tropas salieron en persecución de los maderistas y estos se refugiaron en el pueblo de Panopla, aunque estuvieron unos tiroteos con los federales. Entonces, pues ya una vez que informa esto sobre los acontecimientos que estaba sucediendo en Tlaxcala, Caguanzi decide renunciar. Y entonces renuncia, vuelve a enviar a la comisión de gobierno para que informara a los revolucionarios y le dijo que pues que ya aceptaba la renuncia y volvió a reiterar que la consigna era que no entraran no con armas, sino que no tomaran la ciudad a sangre y fuego. Y fue entonces cuando en la noche, ya del 30 de mayo, en la noche, pues Caguanzi, junto con las tropas, pues empiezan a abandonar la ciudad, ¿no? Es lo que los testimonios dicen, que van a abandonar la ciudad, se llevan todos los muebles de sus casas, en las oficinas en Palacio de Gobierno la gente recoge resguarda las máquinas de escribir y que había una confusión, ¿no? Porque pues y un silencio, decía, un silencio sepulcral, porque pues no sabían qué iba a pasar. La gente estaba muy espantada, pero finalmente pues aceptaban que la renuncia de Caguanzi. Luego, el día 31 de mayo, a las 10 de la mañana, llegan los maderistas y ya toman la posesión de la ciudad. Pero para esto, la avanzada, dirigida por el mayor Benjamín Rodríguez, van a tomar o se van a colocar en las torres de las principales iglesias de la ciudad. Luego otros 500 hombres se van a distribuir alrededor de los cerros o de las lomas. Y bueno, ya el resto del contingente va a entrar a la plaza, que se van a alojar en los distintos cuarteles y en algunas casas de la ciudad. Aquí lo interesante es que las fuentes nos dicen que los comerciantes de la ciudad que simpatizaban con la causa maderista, pues les proporcionaban alimentos, víveres y dinero a las tropas. Al entrar la tropa maderista, que entró encabezada por Benigno Centeno, ¿verdad? Que iba en un carro con sus jefes principales y familia, recorren la plaza de Tlaxcala y toman posesión y colocan la bandera maderista en el Palacio de Gobierno.
Ahora bien, ¿qué pasó? Pues obviamente la gente estaba, algunos simpatizaban con los maderistas, otros estaban asustados porque no sabían qué era lo que podía correr. El coronel Isidro Ortiz de Zacatelco, pues fue el único revolucionario que pretendía incendiar las oficinas de gobierno, pero no lo dejaron sus compañeros porque ya se tenía el compromiso de que que las tropas deberían entrar en son de paz. Y entonces lo mandaron inmediatamente a Zacatelco con sus soldados y se comprometieron a ofrecer todo tipo de garantías a la población civil. Y es como les comentaba, la población de Tlaxcala no sufrió tanto el asedio de los revolucionarios en esta fase, porque ahí estaba el armamento y las tropas federales. Cuando abandonan los federales la ciudad es cuando estos entran. Y sí, sí hubo algunos enfrentamientos, pero en las comunidades aledañas. Ahora bien, esto fue lo de la toma de Tlaxcala en el periodo maderista. Aquí hacemos algo importante, resaltar que en la documentación que se encuentra en el Archivo Histórico del Estado, que se supone que es una de las principales acervos donde se puede encontrar información, hay muy poco sobre la toma de la ciudad de Tlaxcala y también de la visita de Madero. ¿Por qué? Bueno, ahí queda la duda, porque uno de los primeros historiadores que escribió sobre la historia de la revolución en Tlaxcala, don Crisanto Collar Avaroa, también hace mención en su libro La revolución en el estado de Tlaxcala, que también no encontró muy pocos documentos que hacen mención sobre la llegada de Madero, ¿no? Bueno, aquí tenemos la fotografía del coronel Benigno Centeno, con el capitán Victorio Meneses, cuando ya está la toma de la ciudad de Tlaxcala en mayo de 1911, ¿no? Ya estaban en la posesión de la ciudad. La fotografía pertenece a la colección Andrés Angulo, que también se encuentra en el Museo Regional de Antropología e Historia. Aquí tenemos, después de que ellos entran, el ejército maderista a la ciudad de Tlaxcala, toman posesión, en otras comunidades aledañas a la ciudad, como en Santana, se organizan las manifestaciones maderistas. De hecho, aquí también en la ciudad hubo manifestaciones, como lo atestigua esta fotografía también del Fondo de Andrés Angulo. Entonces, sí se contaba con simpatizantes del maderismo. Claro, la mayoría abiertamente estaban en las comunidades. En la ciudad sí los hubo, pero eran muy discretos, o sea, no lo manifestaban abiertamente. Ahora bien, ¿qué es lo que nos narra cómo se llama? ¿O qué encontramos? ¿Qué información encontramos en la documentación para este periodo? Pues bueno, durante la primera fase maderista de la revolución entraron, sí, los revolucionarios, pero prácticamente no afectaron gran cosa a los habitantes de la ciudad. Cosa muy distinta que ocurrió en 1914, cuando ya las tropas de Máximo Rojas y Domingo Arenas entran a la ciudad y toman posesión de las casas de los principales simpatizantes del huertismo aquí en Tlaxcala. Y bueno, en estos documentos podemos ver la estratificación social de la ciudad, ¿no? Había casas muy, muy grandes con bastante riqueza y en contraparte había casas que no tenían con muchos bienes materiales, ¿no? Entonces encontramos los inventarios que realizaban los revolucionarios para tomar posición. En este caso, el documento es sobre precisamente las casas de las lágrimas, lo que ahora era ¿cómo se llama? El Hotel San Francisco. Ahí vivía uno de los principales simpatizantes de Díaz y posteriormente de Huerta, ¿no? Rafael Loaiza, uno de los principales. Entonces se levantaron ahí. Bien, en cuestión de comercio, en Tlaxcala, ¿qué era lo que había en Tlaxcala en ese momento?
la plazuela, lo que hoy es lo que es la plaza Xicotenca, ahí estaba el mercado. Había jacalones en esta zona, lo que es la plaza Xicotenca, donde se vendía pulque, y en la calzada que sube al convento de San Francisco, ahí se establecían los comerciantes que vendían animales, ¿no? Llevaban a vender los pollos, los borregos, en esa parte se colocaban. Entonces, y bueno, principalmente ¿cuál era el comercio en Tlaxcala? Pues las panaderías, las carnicerías, las pulquerías. Para esa época se mencionaba que había una tienda que vendía máquinas de coser Singer, obviamente que eran objetos de lujo que no todos tenían la posibilidad de tener una máquina Singer. Este, y bueno, entre la vida cotidiana de los habitantes tenemos un ejemplo de una rifa que realizaron ahora sí, que organizaron los habitantes de la ciudad para, pues sí, rifar una cabeza de cochino con sus, ¿cómo se llama? Sus pendones en las orejas, ¿no? El monto total de los boletos que vendieron fueron más de 30, y bueno, para realizar esta rifa, pues tuvieron que pedir permiso a las autoridades del ayuntamiento. Pero eso nos indica, bueno, la cabeza de cochino, pues para qué, bueno, dentro del ámbito cotidiano, pues para hacer pozole, ¿no? Uno de los, puede hacer pozole. Entonces, fíjense, lo que también demuestra el nivel de la economía que algunos sectores de la ciudad en Tlaxcala tenían, ¿no? Pues tenían que comprar el boleto, pues para comprar la cabeza de cochino. Entre los oficios que se tenían en la ciudad de Tlaxcala estaba zapateros, sastres, obviamente agricultores, había pintores, había también reporteros, y de los que estaban, ¿cómo se llama? Y los comerciantes, obviamente, los panaderos, ¿no? También se encuentra, por ejemplo, la gente que venía a vender leche de los pueblos comarcanos a la ciudad, venían principalmente entre semana y sobre todo en la mañana para vender la leche, ¿no? Entonces, esas serían dentro de las actividades de la vida cotidiana. ¿Qué pasó? En 1911 ya hay una solicitud del señor Leopoldo para establecer la primera línea telefónica en la ciudad de Tlaxcala. Entonces aquí tenemos en este mapa, que es del Archivo General del Estado Histórico, fue la primera línea telefónica, abarcó las primeras cuadras de la ciudad, ¿no? Ya tenemos que entonces en este momento, 1911, ya Tlaxcala contaba con una primera línea telefónica. Posteriormente también, bueno, el alumbrado. Próspero Caguanzi construyó la primera planta hidroeléctrica en el estado, en lo que es donde ahora es el Jardín Botánico. Ahí construyó la planta hidroeléctrica, y para traer el agua, ¿verdad?, construyó en San Pablo, en La Guanaja, una represa y un túnel que comunicaba para llevar el agua a esta zona, ¿no? Y de ahí tenía la finalidad, la hidroeléctrica, por una parte, abastecer a la ciudad de luz eléctrica y a los terrenos de la población de Atempan y toda parte de la Candelaria de agua de riego. Eso sería en cuanto a la hidroeléctrica, ¿no? Entonces ahí lo estableció. También de la hidroeléctrica, pues se surtía electricidad a la ciudad de Santana Chautempan y a San Pablo Apetatitlán. Entonces, para 1911 ya había un alumbrado público, y constantemente eran las quejas de que, bueno, muchas veces pues se fundía un foco, y esto, pues eran quejas
que expresaban los ciudadanos para que se mejorara el servicio de luz. Por otra parte, también, ¿cómo se llama? Daban, pues, dentro de las diversiones y esparcimientos que había en la ciudad, pues eran comunes la pelea de gallos, las corridas de toros, principalmente las corridas de toros, ¿verdad? Había corridas de bicicletas, corridas de burros, y la función en aquel momento que era algo novedoso, la función del cinematógrafo. Ok. Y bueno, vuelvo a decir, es un tema mucho más, muy extenso, y por el momento yo creo que aquí hacemos una pausa y vemos los preguntas o comentarios. Pues sí, sí, sí. Sí, maestro, pues evidentemente acercarnos a esta historia, hay dos temas fundamentales que me parece que debemos abordar, que es la participación, decías, de las mujeres. Siempre el machismo mexicano se ha hecho presente, pero hay mujeres muy presentes. Carmen Vélez, hablas de ella, y de otro personaje que evidentemente no tenemos el nombre, pero sí resaltar que la participación de la mujer siempre ha estado presente y ha sido y fue muy importante en la sociedad de esa época, maestro. Sí, sí, claro, de hecho, no nada más fueron, ellas, las mujeres soldado, tuvieron cargos, por ejemplo, Carmen Vélez fue generala, pero también muchas de ellas se incorporaron a las tropas y también combatían a la par, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Por qué la misma historia, la misma sociedad ha hecho a un lado esta participación de las mujeres? ¿A qué podemos atribuirle, maestro, más allá quizá del machismo, que a lo mejor es la única razón y más fuerte? Bueno, desde hace unos años se ha estado recuperando el papel de la mujer en la revolución. Lo que pasa es que es un tanto difícil encontrar, por ejemplo, los archivos oficiales. Estoy refiriendo en el archivo general histórico del estado de Tlaxcala, hay muy pocos documentos. Los documentos que mencionan más la participación de las mujeres en la revolución son aquellos que fundaron los veteranos de la revolución, ¿no? Ahí vas a encontrar de las primeras mujeres que participaron en los primeros clubes femeniles de Tlaxcala, como el de Zacatelco, las mujeres que participaron también como correos entre las tropas revolucionarias, evidentemente las que tomaron las armas como Carmen Vélez, y también de mujeres intelectuales, ¿no? En este sentido, acá en Tlaxcala, la doctora Elizabeth Jalmi, pues ha trabajado la trayectoria de las mujeres en la revolución, pero es en sí porque es muy difícil encontrar este tipo de documentación en los archivos oficiales. Esto más bien los encuentras en los archivos de los veteranos, en los archivos de las comunidades o incluso pues en la memoria oral de las comunidades, ¿no? Que resaltan el papel de la mujer. ¿Sí? Muy bien, maestro. Y la otra es evidentemente la rifa de la cabeza del cuerpo, que pues, como bien dice, bueno, sirve para hacer un buen y rico pozole. Pero ¿qué representaría que hubiesen escogido esa cabeza del puerco? ¿Qué podría llegar a representar en esa sociedad de ese momento, que era inalcanzable la carne, que había pobreza y que una cabeza de puerco era como un premio mayor, como hoy puede ser ganarte un celular, ganarte un teléfono, ganarte una pantalla? Estaríamos hablando de esos símiles, maestro. Sí, porque nos indica primero cuál era pues decíamos, los platillos que en ese momento en la ciudad de Tlaxcalteca eran preciados, ¿no? Una. Y la otra, la extrema, ¿cómo se llama? La extrema diferencia que había entre las clases porfiristas y las clases que no estaban tan ligados a este grupo de poder, ¿no? Por eso había casas muy grandes acá en Tlaxcala que pues tenían muchísimo,
muebles al estilo francés, porque así lo demuestra, muebles al estilo francés, y había casas que estaban muy marginadas, ¿no? Muy marginadas. O sea, Por- siempre esa división entre claro, los que tienen mucho y sí, los que tienen poco. O sea, la claro, sociedad sí, mexicana siempre ha sí, manifestado sí, estos sí. péndulos, o sea, unos muy arriba y Sí, otros muy abajo, ¿no? sí, sí, acuérdense que bueno, que aunque el prosperato y el porfiriato hubo un crecimiento económico, sí, efectivamente hubo un crecimiento económico, se mejoraron las vías de comunicación, también hubo una industrialización, por la misma situación que imperaba en la sociedad mexicana, producto de, este, de problemas que venía arrastrando desde la época colonial, la independencia y la reforma, pues no se pudo traducir este crecimiento económico en beneficio de las clases que no tenían los medios de producción. Sin embargo, ¿cómo se llama? Y esto, en lugar de ayudarlos, pues atenuó más este conflicto, ¿no? Muy bien, maestro, pues ya dos últimos temas. ¿Qué tan importante o qué Sí. tanto influyó en la sociedad tlaxcalteca este proceso revolucionario? Tuvo una gran participación, solamente pasó por aquí una colita de este proceso, o en qué medida podemos calificar la presencia tlaxcalteca en la revolución. No, claro que sí influyó bastante, pero hubo, claro, distintas zonas, ¿no? En donde afectó más la zona sur, obviamente, de Tlaxcala, con Domingo Arenas, ¿no? Que pugnaba por la reforma agraria. En la zona norte, pues también incursiones que realizó Gabriel Hernández en Tlaxco, las incursiones que también realizaron los hermanos Arenas, en Calpulalpa los hermanos Bonilla y en el centro también de la ciudad. Pero prácticamente, por eso decía, la ciudad de Tlaxcala casi no sufrió muchos enfrentamientos. Lo más grave ocurrió en 1915, que ya será un tema de otro tema. Pero, claro que sí influyó. Ahora, a largo plazo, y hay muchos temas que seguir investigando. Por ejemplo, conocemos mucho sobre Domingo Arenas, Máximo Rojas, pero ¿qué hay de otros grupos, por ejemplo, como los hermanos Bonilla, más ligados al zapatismo? Pedro Morales también, ¿no? En la Xomacomanitla, y de otros grupos que no se mencionan en las fuentes, pero que en la documentación está ahí y que quedaron al margen, ¿no? Ya nada más para cerrar, comento en el caso de una investigación que realizó Sergio San Luis, allá en la población de Teacalco, en donde señala que había un grupo que le llamaban los nixtamaleros, un grupo revolucionario que entraba a las comunidades cada vez que se retiraban las tropas revolucionarias, llegaban de manera muy educada, tocaban a las casas y pedían que les dieran alimentos, tortillas, por eso les decían los nixtamaleros. Si tú buscas en el archivo del estado de Tlaxcala, no vas a encontrar esa información. ¿Dónde la obtuvo el maestro San Luis? A través del relato oral. Entonces también es la otra contraparte. El tema de la revolución, creo que hay mucho material para seguir indagando, y como que ha quedado un tanto rezagado hacia temas, ¿cómo se llama? Más, ¿cómo decirlo? Pues más, ¿cómo se llama? Más conocidos de la historia de Tlaxcala, ¿no? Y creo que y es bueno mencionarlos, ¿no? Es bueno Muy mencionarlos. bien. ¿Sí? Maestro, pues usted es un experto, un escritor muy prolífico No. y pues recomiéndanos su novela, porque Sí, usted sí, maneja el género sí, de la historia sí, novelada, que sí, es, perdón, un sí, género que sí, pues nos enseña hechos históricos a sí, través de un relato novelesco. sí, Entonces, sí, usted tiene ahí una sí, novela sí, 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 muy sí, interesante que sí, yo alguna sí, vez sí, leí sí, al ex secretario de Educación Pública sí, Florentino sí, Domínguez sí, un sí, domingo
recomendar la lectura de esta novela. Sí. ¿Cómo se llama la novela? ¿Dónde lo podemos encontrar? Sí. Pues platíquenos de eso y ya para finalmente. Para finalizar. Sí, bueno, sí, maestro. La novela fue publicada por entonces el Instituto Tlaxcalteca de Cultura y se titula Voces El sentir del pueblo, voces revolucionarias de Tlaxcala. Y trata precisamente de estos, ¿cómo se llama? De estos grupos que no son tan mencionados en la historiografía de Tlaxcala, sobre todo doña Carmen Vélez, los hermanos Bonilla, parte de también Domingo Arenas y de otros más como Jesús Arao, que andaba incursionando en las haciendas aledañas a la Malinche y que poco se conoce. Y bueno, ¿dónde se puede conseguir? Pues en las instalaciones de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala. En este caso están hasta, ¿cómo se llama? En Apizaquito, San Luis Apizaquito. Sí. Así es. Y todos los invitamos a bueno, que pues consulten. maestro, este es el tercer capítulo. Sí, es el tercer capítulo. Tlaxcala en la historia, que es el podcast que estamos produciendo. Pues invitamos a quien vea esta emisión, pues que nos acompañe el próximo martes. El próximo martes a las 5 de la tarde. Sí. Pues a ver qué tema importante, interesante. Invitamos también a quien nos vea, quien vea este podcast, pues que nos mande algunas sugerencias para que el maestro pueda elaborar estas ponencias. Crítica también, ¿no? Críticas, bueno, críticas también, y pueden bienvenido. ser técnicas también, pero maestro, pues entonces, agradecemos muchísimo. No, al contrario. Esperar tiempo para tener hoy este programa. Gracias. Y agradecer también a las instalaciones de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, quien amablemente nos presta sus instalaciones para poder llevar a cabo este programa. Les agradecemos y le agradezco, doctor maestro, el doctor Guillermo Alberto Xilhuatzi Ramírez, la realización de este podcast. Pues muchas gracias, gracias a la Agencia Informativa de Gracias y obviamente, claro, a la Secretaría de Comunicación. Gracias. Pues nos vamos. Sí, va.